Hola hermanitos, bendiciones para todos. Reflexionemos un poquito, hermanos, sobre el autoritarismo, sobre la dictadura. Cómo nuestro Señor Jesucristo nos da una gran enseñanza que en su iglesia no se debe de actuar con autoritarismo o convertirnos en dictadores. En el Evangelio de Mateo, capítulo 20, del 25 al 28, vamos a escuchar qué dice el Señor. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el de ustedes que quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Palabra del Señor. Hermanos, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo acaban de estar molestos porque dos de ellos le están pidiendo al Señor que les dé la oportunidad de sentarse, uno a su izquierda y otro a su derecha en su reino. Y es cuando el Señor aprovecha para darles esta enseñanza. ¿Y qué es lo que les dice? Ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Esto, hermanos, yo creo que también nosotros lo sabemos, que los jefes de las naciones, todos aquellos que ocupan un puesto en la sociedad, un trabajo, que agarran un hueso allí, ¿verdad? En la sociedad, en el gobierno, un puesto público, se les sube el orgullo a la cabeza y se vuelven dictadores, autoritarios. Y por eso el Señor les dice, ustedes ya lo saben, que entre ellos así es. Dice, pero entre ustedes no va a ser así, todo lo contrario. Fíjense lo que les está enseñando el Señor a los que van a ser los encargados, el gobierno de su iglesia, de su pueblo, que van a ser los obispos, los sacerdotes y todos los consagrados. Y esta es una enseñanza para todos ellos también. Pero también yo creo que esto lo debemos de tomar también nosotros como laicos. Si nosotros también actuamos así, cuando tenemos un puesto donde sea, como cristianos, ¿cómo actuamos? Como dictadores, con autoritarismo hacia los demás, el padre de familia, la madre de familia, en el hogar. Todo esto es también para nosotros, pero aquí principalmente se lo está diciendo a sus discípulos, que su gobierno de él no va a actuar con autoritarismo, ni tampoco como dictadores, porque dice, no será así entre ustedes, al contrario, el de ustedes que quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por una muchedumbre. Hermanos, como que esto ya se ha olvidado en la iglesia, porque podemos nosotros descubrir a algunos eclesiásticos, algunos responsables, que están actuando con esta actitud, como dictadores, con autoritarismo, y se están uniendo a los jefes de Estado. Están siguiendo el mismo camino de ellos. Ellos están oprimiendo al pueblo por su lado, pero también ellos, los eclesiásticos, están oprimiendo también al pueblo de Dios, igual que ellos. Lo podemos ver en estos tiempos de pandemia, cómo muchos obispos han actuado con esta actitud de autoritarios, ¿sí? Se han vuelto dictadores, muchos. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de reflexionar en esto también y ver en nuestra propia vida también cómo actuamos nosotros.
como cristianos verdaderos. Ahora, hermanitos, vamos a pasarnos a Tito 1:7. ¿Qué nos dice aquí también? Dice, pues el supervisor u obispo, siendo el encargado de la casa de Dios, debe ser irreprensible, no debe ser autoritario, ni de mal genio, ni bebedor, ni peleador, o que busque dinero. Palabra de Dios. Aquí está hablando ya del obispo, ¿sí? ¿Y cómo debe de ser el obispo? Dice, el encargado de la casa de Dios. Y dice, no debe ser irreprensible, no debe ser autoritario, no debe ser un hombre que se venda, que busque dinero. ¿Se dan cuenta? Y estamos viendo eso, hermanitos, en algunos obispos, en algunas diócesis, cómo están siguiendo las órdenes de los jefes de los estados, de los que tienen un puesto en las autoridades civiles, y están actuando igualito que ellos, oprimiendo al pueblo de Dios por los dos lados. Y eso como que no va de acuerdo con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como que ya no hacen caso a la palabra de nuestro Señor. ¿Cómo deben actuar ellos? Que entre ellos, dice Jesús, no debe existir esta actitud de ser autoritarios, de ser dictadores, ¿sí? Entonces, hermanos, ahora vamos a ver lo que nos dice el apóstol San Pedro, capítulo 5, del 1 al 4. Dice, ahora me dirijo a sus ancianos, dado que yo también soy anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y espero ser partícipe de la gloria que ha de manifestarse. Apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar. Cuídenlo, no de mala gana, sino con gusto a la manera de Dios. No piensen en ganancias, sino háganlo con entrega generosa. No actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo, sino más bien traten de ser un modelo para su rebaño. Así, cuando aparezca el jefe de los pastores, recibirán en la gloria una corona que no se marchita. Palabra de Dios. El vicario de Cristo, San Pedro, está hablándole a los demás responsables en la iglesia, a los demás ancianos. ¿Y qué es lo que les está encargando? Que cuiden del pueblo de Dios que les ha sido confiado, para que puedan recibir esa corona de gloria cuando se presenten ante el verdadero pastor de pastores. Pero dice, no tienen que actuar como dueños de ese rebaño, no tienen que actuar como dueños de esos fieles, ¿sí? O sea, como dictadores, con autoritarismo, como si fueran ellos los dueños. Se han olvidado que el verdadero dueño es nuestro Señor Jesucristo, y que el pastor de pastores es nuestro Señor Jesucristo, y que la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Pero algunos de nuestros pastores ya se han puesto como cabeza ellos, sin tomar en cuenta a nuestro Señor Jesús. No se dan cuenta de que ellos son embajadores de Cristo, y que aunque Jesucristo les dio la autoridad, ellos no son la cabeza, ¿sí? Ellos son embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo sigue siendo la cabeza de la iglesia. Pero para muchos esto ya como que se les ha olvidado. Y ellos ahora se ponen en lugar de Cristo. Y actúan como dictadores. Actúan con autoritarismo. Hermanos, esto nos debe de ayudar también a nosotros para descubrir también en nuestra propia vida como cristianos. Aquellos cristianos que trabajan también en la sociedad, que tienen un cargo importante. ¿Cómo debemos de actuar como católicos cristianos para dar un buen testimonio ante el mundo de que creemos en Cristo, de que amamos a Cristo, de que estamos imitando a nuestro Señor Jesucristo, que no vino a ser servido, sino a servir, y que eso es lo que Él nos manda? Dice, hagan como el Hijo del Hombre,
que no vino a ser servido, sino a servir. Ojalá que esto lo pudieran escuchar esos pastores que están actuando con ese autoritarismo dentro de la iglesia, ¿sí? Convirtiéndose en dictadores, como si ellos fueran dueños del rebaño que se les ha confiado. Pues bien, hermanitos, pues ojalá que esto nos ayude y que podamos compartir con otros hermanos para descubrir algunas actitudes que a veces nosotros también podemos caer en ellas y que van en contra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para gloria del Padre. Hermanitos, ánimo y que Dios les siga bendiciendo.